Muy bien, buenas tardes jóvenes. Hoy vamos a resolver un problema que es el problema 230 del libro de Beer, el cual le hice unas modificaciones para que lo podamos ajustar al cálculo de esfuerzos, específicamente deformación y esfuerzos cortantes para el cálculo de pasadores o tornillos. Y antes que todo, pues vamos a leer qué es lo que dice el problema para que nosotros podamos hacer un plan de acción, sepamos qué es lo que nos pide y podamos atacarlo de manera correcta. Luego dice, para el siguiente problema, asuma que alfa es igual a 55 grados y diga qué grosor de cable de acero, ahí tiene un errorcillo, del tramo BC. Ok, es este tramo verde, de acá a acá. De aquí a aquí, el tramo BC, esto es de acero. Y dice, se requiere para soportar la carga especificada. La carga especificada son 850 newtons. Y dice, consultar tabla anexa. La tabla anexa, ahorita la consultamos. La tabla anexa solamente es para que nosotros veamos los diámetros del cable de acero, porque las tablas que vienen en internet normalmente comienzan de un cuarto para arriba, pero hay cables de acero con grosores más delgados. Entonces esta tabla que saqué de internet es para grosores más delgados. 850 newtons más o menos son como 100 kilos, ¿no? Más o menos, 90 kilos, una cosa así. Ahorita no tiene caso que lo calculemos porque no es el objeto del problema, pero vamos a resolverlo. Y entonces dice, especifica el diámetro comercial de los pasadores que se requiere el aguilón en el punto A, o sea acá. Obviamente aquí va a haber una fuerza debida al aguilón y esa va a ser una fuerza cortante a lo largo de esta pieza que está en color gris. Y ese esfuerzo cortante lo vamos a relacionar con la propiedad del material y vamos a calcular un diámetro. Ese diámetro lo vamos a comparar con las tablas comerciales de tornillos y vamos a decir, el tornillo que necesita es este. Luego dice, recomiendo un factor de seguridad. Nosotros vamos a utilizar un factor de seguridad de 2 para los tornillos, pero puede haber de 3, de 4, etcétera, etcétera. Si el cable BC mide, o sea, el tramo verde mide 3 metros, ¿cuánto se deformará? Entonces esto mide 3 metros. ¿Cuánto va a ser su deformación? Y luego dice, el caso práctico. Al usuario se le hizo muy caro comprar el cable de acero, pues seguramente se rompió, lo va a reponer, etcétera, etcétera. Fue a la ferretería y el vendedor le dijo que con cordón para cortina era suficiente, en lugar de cable de acero, obviamente. Y entonces la pregunta es, ¿cree usted que sea verdad? O sea, la pregunta es, ¿aguanta el cordón la carga especificada de 850 newtons? ¿Qué le dirías al usuario? Entonces lo que hay que hacer es hacer el cálculo, que en lugar que sea cable de acero, le vamos a meter cordón. Obviamente tenemos que encontrar las propiedades del cordón de cortina. Y una vez que tengamos las propiedades del cordón de cortina, vamos a determinar si aguanta o no la carga especificada. En el punto 4 dice, ¿cuál sería el factor de seguridad a la que estaría operando el cordón? Si es que el cordón aguanta la carga, nosotros calcularíamos el factor de seguridad. Todavía no lo sabemos, no lo hemos hecho. Y luego dice, si el aguilón en el tramo AC, o sea, es la pieza de color azul, esta de acá, es una barra de madera cuadrada de pino de 1 por 1 y mide 1.50 metros. ¿Cuál es el esfuerzo al que estaría sometida la barra? O sea, el esfuerzo de compresión. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a analizar. Y luego dice, ¿cuál sería la carga máxima que resistiría? O sea, vamos a las propiedades del material y vamos a comparar el esfuerzo máximo, que es la carga que resistiría, y lo vamos a dividir entre la fuerza. Acuérdense que el esfuerzo es fuerza entre área. Nosotros vamos a tener esto y vamos a tener esto. Por lo tanto, la fuerza máxima, o sea, la carga que resistiría, tiene que ser igual a sigma por área.
Este sigma es el sigma máximo. Luego vamos a consultar la tabla de las propiedades de la madera de pino para que podamos sacar los datos. Muy bien, pero ya me estoy adelantando. Lo primero que tenemos que hacer es analizar el sistema y primero observamos de pura observación que la fuerza de 850 newtons va hacia abajo. Por lo tanto, la fuerza de este punto C va hacia acá, o sea, va a intentar empujar la barra, la va a intentar comprimir, o sea, la va a empujar hacia abajo. Por lo tanto, la reacción de la barra va a ser hacia arriba, va a estar hacia acá. Y en el caso del tramo BC, pues la fuerza, los 850 newtons, tienden a jalarlo hacia este sentido. Por lo tanto, la reacción va a ser hacia acá. La reacción de el cable va a ser así. Y como está con presión, va a ser hacia acá. Y entonces, ¿qué nos queda? Que en este nodo, en el punto C, vamos a tener una sumatoria de fuerzas que debe de ser igual a 0. Esta sumatoria de fuerzas en este punto debe ser igual a 0 para que el sistema se mantenga estático. Y entonces, resolviendo esta fuerza de AC y la fuerza de BAC, entonces podemos calcular que sigma es igual a la fuerza entre el área. Nosotros ya tenemos el área para el caso de esta barra, como ya comentamos, y ya tenemos la fuerza. Entonces esto ya podemos hacer algo con esto. Y en el caso del acero, tenemos que sigma es igual a la fuerza entre el área. Y entonces nosotros tenemos ya la fuerza, tenemos el acero y con el acero vamos a calcular el área. Y de esa manera, con el área vamos a sacar un diámetro y con ese diámetro nos vamos a ir a las tablas comerciales a ver de qué medidas hay tornillos. Hay infinidad de medidas, pero vamos a ver. Todavía no llegamos a esa parte, ¿ok? Estamos haciendo el planteamiento del problema. Entonces, toda la clave de esto está en resolver el sistema de fuerzas con la sumatoria de fuerzas igual a 0. Y aquí me voy a plantear una ecuación. ¿Cuál ecuación es? La fuerza de BAC más la fuerza de AAC tiene que ser igual a ¿qué? A los 850 newtons. Para que esto se mantenga en equilibrio, la resultante son los 850 newtons. Entonces, la suma de las dos fuerzas tiene que ser igual a 850 newtons. No lo deduje, o sea, es meramente una deducción. Y si alguna de estas fuerzas estuviera en sentido, o sea, nos diera el signo negativo de esta ecuación, quiere decir que nosotros asumimos el sentido de la fuerza al revés. Entonces, la fuerza que nosotros marcamos hacia arriba debe ir abajo y viceversa. Entonces, en base a esta ecuación de estática, vamos a nosotros a resolver nuestro sistema. Y este sistema ya lo tengo planteado aquí en mi PowerPoint. Y vamos a ver qué nos da. Lo primero que voy a hacer, voy a dibujar unas fuerzas. Ya vimos que la fuerza de 850 newtons va para abajo en un ángulo de 20 grados. 20 grados es más o menos por acá. Lo voy a dibujar en negro. Lo voy a poner más grueso, ¿okay? Para que se note. 20 grados. Y luego tengo la fuerza de AAC, que ya quedamos que va hacia arriba, en un ángulo con respecto al eje Y de 30 grados. Ahorita lo voy a dibujar. Vamos a dibujar esto aquí, 30 grados, más o menos por acá. Todavía no tenemos magnitudes,
Estamos nada más planteando los ángulos de las fuerzas. Y el tramo de B a C, que viene en un ángulo alfa con respecto al eje Y de 55 grados. Entonces, pues más o menos 55 grados viene acá. Acuérdense, con respecto al eje Y, 55 grados, así como se ve, más o menos. Así como se ve. Lo voy a dibujar en negro, que es lo que hemos estado trayendo. Vamos a ver si cuadra. Está, más o menos. Más o menos 55 grados. Ok, vamos a ver este. Ahí está. Muy bien. Y vamos a ver este. Esto es lo malo de padecer miopía. Chistorín. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Entonces, ya tenemos nuestro sistema de fuerzas. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Ahora lo que tenemos que hacer es plantear nuestra ecuación. Nuestra ecuación que dice la fuerza de A a C más la fuerza de B a C tiene que ser igual a 850 newtons. Este es nuestro planteamiento. ¿Y cómo vamos a hacer? Acuérdense que la sumatoria de fuerzas en estática es la fuerza 1 y donde termina en el nodo empieza la otra. Esta es la suma, o sea, esta va a ser la fuerza 1 más la fuerza 2. Y la resultante pues viene en este sentido o en este sentido, según los signos y según etcétera. Pero la idea es esa. ¿Okay? Entonces, en base a este ejemplo, vamos a arreglar nuestro problema. Yo voy a poner aquí mi fuerza AC, no sé si está bien, voy a poner aquí más pequeña, voy a seguir más o menos el tamaño, como hacerlo más o menos gráfico. Entonces F de A C es esta que dibujé acá, más F de BC, que es la que tengo en mi cursor, la voy a poner aquí encimita, y la resultante, que ya sé que va hacia abajo, debe de ser la fuerza de 850. Bueno, aquí no dio, tengo que ajustar este triángulo para que las fuerzas cierren. Puede ser más pequeño este, para que las fuerzas cierren. Muy bien, y entonces vemos que este cierra con este aquí. Es más pequeño este, ok. Ahí queda mi triángulo, ahí está. Este es mi triángulo. Voy a dibujar los ángulos que nosotros tenemos de dato. Voy a poner esto acá para que nosotros lo veamos. Y estos son nuestros ángulos. El primer ángulo que tenemos nosotros de dato es este. De aquí a aquí hay 30 grados. Muy bien. El ángulo alfa son 55. Voy a cambiar este aquí. Y el ángulo alfa es este tramo BC, de aquí a aquí, son 55. Y el ángulo, lo voy a cambiar un poco, ahí está, para que cuadre bien. Disculpen ustedes, jóvenes, para que quede lo más gráfico posible. Ok. El ángulo de este a este, el ángulo alfa, son 55 grados. Y el ángulo de 850 newtons es de aquí a aquí, y este tiene 20 grados. Muy bien. Entonces, ¿qué sigue?
sigue resolver el sistema. ¿Cómo vamos a resolver el sistema? El sistema lo vamos a resolver en base a la ley de senos. Entonces, recordando la ley de senos, a este ángulo le voy a llamar C y a esta línea recta le voy a llamar C. A su magnitud, disculpen. A este ángulo le voy a llamar B y a la magnitud del vector contrario le voy a llamar B mayúscula. Y a este ángulo obviamente le voy a llamar A y a la magnitud de aquí a aquí también le voy a llamar A. De tal manera que la ley de senos dice A entre seno de A tiene que ser igual a B entre seno de B y esto tiene que ser igual a C entre seno de C. Muy bien. ¿Nosotros qué datos tenemos? Bueno, tenemos un angulito acá de 30, tenemos un angulito aquí de 20 y tenemos este angulito de 55. Y tenemos la magnitud de este ángulo, de este vector, que este sí lo conocemos, que esta magnitud vale 850 newtons. Ese sí lo conocemos. Muy bien, ¿cómo vamos a empezar a resolver esto? Primero vamos a resolver los ángulos, que veo que es el dato que nos dieron, nos hubieran dado una magnitud. Obviamente en estas ecuaciones necesitamos conocer 3, 1, 2, 3 para poder calcular lo demás, o 1, 2, 3 para poder calcular las magnitudes. En este caso yo veo que los senos, o sea los ángulos es lo que nos están dando, y lo que debemos de calcular son las magnitudes de las fuerzas que vayamos a resolver. Entonces vámonos a ver el tema de los ángulos. Le voy a dar zoom para que nos quede mucho más claro el tema de los ángulos y vamos a resolver esto. Lo vamos a hacer gráficamente para que todo el mundo pueda entenderlo desde el inicio y sea una cosa sencilla para todos, para que vean de dónde salió. Muy bien, lo primero que voy a hacer es triángulos semejantes. Yo sé que este ángulo lo voy a retomar de aquí a aquí, mide 55 grados. Por lo tanto, este ángulo, por triángulo semejante, o sea, cruza de acá a acá, cruza dos ejes paralelos, este ángulo también va a medir 55 grados. Este ángulo es inverso a este. Entonces, de aquí a aquí va a medir 55 grados. Y tiene lógica. Si yo saco este línea en el eje Y contra el vector, pues voy a tener aquí esta línea en el eje Y contra el vector. Entonces, este ángulo va a ser igual a ese. Son similares. Nada más quería mostrarlo gráficamente. Bueno, ¿y eso para qué me va a servir? Pues acá ya tenemos la primera solución. Este mide 30 grados y este mide 55. La suma de los ángulos interiores de un triángulo suman 180 grados. El triángulo que estamos formando es este. De aquí a aquí, de aquí a aquí y de aquí a aquí. Ese triángulo, la suma debe de dar 180 grados. Por lo tanto, voy a dibujar acá 180 menos 55 menos 30. ¿Cuánto da? 55 y 30 son 85 menos 180, 95. Por lo tanto, este ángulo tiene un valor de 95 grados. Y ya resolvimos los 850 con su ángulo contrario. Ya tenemos una primera parte de 4. Lo que estamos tratando de encontrar son las magnitudes. Voy a borrar acá. Muy bien. ¿Qué ángulo podemos calcular?
pudiéramos calcular este, pudiéramos calcular este. Pues yo creo que nos vamos por el ángulo de 20 grados. Si nosotros sacamos este ángulo de aquí a aquí, pues este ángulo tiene que ser igual al ángulo de aquí a aquí, por ser triángulos semejantes. Por lo tanto, este ángulo mide 20 grados. O sea, si yo tengo dos paralelas que cruzan, este ángulo es igual a este ángulo. Y también, ya borré esto, perdón. Este ángulo tiene que ser igual a este ángulo, porque son líneas paralelas. Estas dos son paralelas. Y es lo que estoy aplicando. Esta línea paralela acá es paralela a este eje y el vector cruza en los dos lados. Por lo tanto, este mide 20 grados. Y como mide 20 grados, los 30 que son de dato, 20 más 30, esto mide 50 grados. Muy bien, sabiendo que la suma de los ángulos interiores de los triángulos deben de medir 180 grados, ¿cuánto mide este? 50 más 95 son 145, menos 180 son 35 grados. Perfecto. Entonces ya resolvimos nuestro triángulo y lo único que tenemos que hacer para calcular las magnitudes es despejar de nuestra fórmula de triángulos semejantes. Voy a hacer zoom acá y lo voy a poner en azulito. Entonces vamos a tener que 850 entre seno de 95 tiene que ser igual, vamos a llamarle a este, le voy a llamar B si les gusta, y este le voy a llamar A. 850 entre seno de 95 tiene que ser igual a B entre seno de 50 y esto tiene que ser igual a la magnitud A entre seno de 35. Voy a igualar primero estos dos. Entonces me va a dar que B va a ser igual a 850 seno de 95 por el seno de 50. ¿Y esto cuánto me va a dar? No lo sé. Ahorita le vamos a hacer las cuentas. Y ahora voy a igualar 850 con A. De manera similar, despejo A va a ser igual a 850 seno de 95 por el seno de 30. ¿Y esto cuánto va a ser? No lo sé. Vamos a sacar nuestra calculadora súper científica. Y vamos a hacer 850 entre 95 seno. Esto va a ser igual a 853. Lo voy a poner acá. Por 50 seno. Y esto me va a dar 653.52 newtons. Esta es mi primera respuesta. Y vamos a ver la segunda. 850 entre seno de 95. Vamos a borrar todo. Es MR por 30 seno. Esto es igual a 426.62. 426.62. Perfecto, jóvenes. Y aquí está la respuesta. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es ponerlo en nuestro diagrama y vemos que coordina
porque 426 es más pequeño este tramo que el tramo B, que tiene 653, y el tramo todavía de acá a acá, el de 850, es aún más grande. Ahora, ¿por qué la suma no da 850? Porque son sumas vectoriales, jóvenes, no son sumas aritméticas, ¿ok? Eso es tema de otro curso. Bueno, hasta aquí vamos a dejar esta primera parte, y en la segunda parte vamos a proceder al cálculo ya de las fuerzas en los puntos especificados con los tornillos. Muchas gracias, escríbanme elmaestrohiginio@gmail.com. Estoy a sus órdenes, gracias.